Buenas tardes, estudiantes de la unidad educativa Alborada. Mi nombre es Luis Martillo y el día de hoy voy a darles una clase acerca de algoritmos y diagramas de flujo. Para el objetivo de esta clase tenemos que ustedes deben llegar a comprender lo que es el concepto de un algoritmo y aprender a representar estos procesos de manera sencilla mediante diagramas de flujo. Ahora, para entrar un poco en contexto, ¿qué es un algoritmo? Tenemos que un algoritmo es una secuencia de pasos clara y ordenada que debe tener un fin, lo que nos permite resolver un problema o realizar una tarea. Hay que tener en cuenta también que el orden de los pasos para un algoritmo importa, ya que cambiarlo puede alterar el resultado. Un ejemplo de esto es, un ejemplo de algoritmo es la rutina antes de las clases. Por ejemplo, para ir a las clases nosotros nos despertamos, nos vestimos, desayunamos, salimos a clases y pueden haber otros pasos más, pero estos son algo corto. Como decíamos, el orden importa. Por ejemplo, si cambiamos el orden de este algoritmo, no podemos decir que primero salimos a clases y luego despertamos, luego desayunamos, luego vestimos. No tiene lógica. Es por eso que decimos que debe tener un orden, porque si no, el resultado, al resolver un problema o realizar dicha tarea, puede verse afectado. Lo mismo pasa, no sé, al seguir una receta, por ejemplo, realizar un pastel, no es lo mismo que meter el pastel al horno y al momento de sacarlo agregarle otro ingrediente, por ejemplo, huevo o agregarle leche. Entonces el resultado esperado no sería el más apropiado. Es por eso que, bueno, se siguen una serie de pasos de manera correcta, ordenada y que debe tener un fin. Bien, continuando, tenemos que los algoritmos deben tener una estructura, que es entrada, proceso y salida, EPS. Para la entrada se van a ingresar ciertos datos. Como proceso es la manera en que es la acción que nosotros vamos a realizar con esos datos, la manera en que la vamos a ejecutar. Y como salida nosotros vamos a tener un resultado de ese proceso. Como ejemplo de ello, tenemos aquí los ingredientes para hacer un sándwich en la parte de la entrada. Tenemos el pan, jamón, el queso, puede ser mantequilla también. Y el momento del proceso va a ser el cómo armar ese sándwich. Por ejemplo, podemos cortar el pan, untar mantequilla, colocar jamón y queso. Y para la salida nosotros ya tenemos un sándwich ya listo para nuestro consumo, listo para comer. Bien, como ya tenemos un poco claro de lo que son los algoritmos y que tienen un proceso de pasos de entrada, proceso y salida, nosotros ya podemos tomar eso y pasarlo a los diagramas de flujo. Para comenzar, un poquito antes de ver los ejemplos de cómo funciona, nosotros debemos tener claro la simbología de esto, ¿no? Cada símbolo representa una cosa y tenemos que organizarla de manera correcta, ¿ok? Entonces, para esto tenemos que el símbolo del óvalo nos representa un inicio y un fin, es decir, nos marca el comienzo y el final de nuestro proceso. Tenemos el romboide que nos presenta la entrada y la salida, que son los datos que van a entrar o el resultado que va a salir. Tenemos el rectángulo que nos representa un proceso que, como decíamos, un proceso es la acción, una instrucción que se va a ejecutar. Y por último, tenemos el rombo que nos representa una decisión, que va a ser una pregunta de sí o de no. Es una pregunta de verdadero o de falso que nos va a abrir dos caminos, caminos que nosotros vamos a tomar dependiendo de la respuesta de esa pregunta. ¿Okay? Para esto vamos a ver el siguiente ejemplo. Que para este ejemplo, el título de este ejemplo es si se debe llevar paraguas o no. Como habíamos dicho, el óvalo representa un inicio y un fin. Y aquí tenemos la parte del inicio. Tenemos el romboide que representaba la entrada y la salida, y como entrada tenemos que debemos revisar el cielo para saber si debemos llevar paraguas o no. Al momento de revisar el cielo, nosotros podemos observar si está nublado, con apariencia de llover, o de plano si está lloviendo, o si está haciendo sol. Entonces, teniendo eso, nosotros procedemos a la pregunta, ¿qué se representa con el rombo? Entonces nos hacemos la pregunta, ¿está nublado o lloverá? Si la respuesta es sí o es verdadero, nosotros tomamos un camino, lo cual nos lleva a un proceso. ¿Cuál es ese proceso? Llevar un paraguas, lo cual nos da un resultado, que es salir con paraguas. Volviendo a la pregunta, en caso de que sea no, es decir, nosotros vemos que es un día soleado, no hay probabilidad de que llueva, entonces vemos un proceso que es no usar paraguas. Entonces, como resultado, salimos sin paraguas, sin ningún problema, sin riesgo de mojarnos. Otro ejemplo sencillo de esto puede ser, podemos usar el celular, como habíamos dicho, el óvalo marca el inicio, el romboide el proceso de la entrada, que es hacer tareas, el rombo, una pregunta, ¿terminé de hacer mis tareas? La respuesta es sí, entonces vamos a un proceso que es tomar el celular. Y seguido de eso nosotros tenemos un resultado, siendo representado con el romboide, que es usar ese celular. Volviendo a la pregunta, si la respuesta es no, nosotros seguimos al proceso de no tomar el celular. Por ende, nosotros tenemos que terminar nuestras tareas y terminamos con un fin. Bien, y ya para terminar con la clase, esta vez vamos a resolver otros dos ejercicios, pero esta vez lo haremos paso a paso y en una página llamada Draw.io que es propia para realizar los diagramas de flujo, como podemos observar. Este y otros tipos de diagramas más, pero lo que nos interesa es el diagrama de flujo. Para esta ocasión vamos a realizar un ejercicio similar al que ya hicimos anteriormente sobre tareas, solo que lo vamos a modificar un poquito más. Bien, para empezar tenemos el óvalo que ya habíamos dicho que es para inicio, entonces vamos a escribir inicio, y seguido vamos a agregar un proceso de entrada, que como ya habíamos dicho, se utiliza el romboide. Entonces para el proceso de entrada vamos a poner hacer tareas. Y ya está bien. Bien, como siguiente paso, vamos a abrir el rombo que es para una pregunta o una decisión. ¿Y cuál sería aquí esta decisión? Es preguntar si se hicieron las tareas, si se terminaron las tareas. Entonces vamos a poner un punto aquí y escribimos. ¿Terminaste las tareas? En caso de que la respuesta sea sí, vamos a abrir otra condición. ¿Ok? ¿Y qué es lo que vamos a ver aquí? A poner aquí. Vamos a preguntar si tiene internet. Por aquí, aquí sería sí. Ya, ¿tienes internet? En caso de aquí también ser sí, entonces lo que nosotros vamos a poner es otro romboide que muestra un mensaje, un proceso de salida, el cual nos va a decir, en caso de ser sí, entonces nosotros lo que podemos hacer es colocar, a ver, lo que le podemos poner es, puedes ver una serie. Ver una serie. Y en caso de que sea no, vamos a escribirlo aquí. No, 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 ya. Bueno,
Vamos a un momento. Ahora sí, agregamos otro mensaje. Vamos a mensaje y aquí escribimos, en caso de que no se tenga internet, pues leer un libro. Listo. Ahora, volvemos a la pregunta principal. Terminaste la tarea, ya tenemos el camino que es por sí. Ahora, ¿qué pasaría si no se termina la tarea? Bien, agregamos un proceso, ¿ok? ¿Y cuál va a ser este proceso? Es terminar la tarea. Listo. Una vez que ya tenemos esto, agregamos el símbolo de salida y unimos todo esto. Listo. Ahora, como se pueden percatar también, las flechas nos indican un orden para dónde se va dirigida la pregunta, hacia dónde está guiada, etc. Así que debemos tener eso en cuenta. Esto como el primer ejercicio. Ahora, como segundo ejercicio vamos a hacer algo sobre calificaciones, qué pasaría si se prueba un estudiante o qué pasaría aquí si no. Ahora, ya hemos dicho, inicio, como inicio, siguiente. Pues eso es ingresar una calificación. Listo, vamos a ampliar un poquito, perfecto. Ahora, una pregunta. Escribimos, esa nota, la calificación, es mayor a 7. En caso de que sea así, nosotros enviamos un mensaje de salida, que nos indique que el estudiante fue aprobado. El estudiante fue aprobado. Vamos a escribir que sí. Ahora, en caso de que sea no, nosotros vamos a mandar un proceso. ¿Y cuál va a ser este proceso? Recuperación. El estudiante va a recuperación en caso de que la nota no sea mayor a 7. Y escribimos no. Perfecto. Ahora, vamos con otra pregunta, la cual sería el estudiante aprobó recuperación. Si la respuesta es sí, nosotros vamos a mandar un mensaje que nos presente que el estudiante fue aprobado. Vamos a poner aquí este camino va a ser sí. Un poco más acá. Listo. Y en caso de que no, enviaremos un mensaje que nos indique que el estudiante lastimosamente pues fue reprobado. Y terminamos, cerramos nuestro algoritmo. Y fin. Bien, como podemos observar, esta es la manera en que nosotros podemos organizar un algoritmo por medio de un diagrama de flujos, una serie de pasos representada mediante este diagrama. Bien, eso es con esta clase. Tenemos que tener en cuenta lo que es un algoritmo, que como ya habíamos dicho, es una secuencia de pasos ordenadas que debe tener un fin y debe tener un orden claro. También debemos tener en cuenta que debe tener todo algoritmo tiene un proceso de entrada, proceso, para la redundancia, y salida. Y que mediante todo esto nosotros ya podemos aprender a diseñar diagramas de flujo usando los 4 símbolos básicos, que es el óvalo con el inicio-fin, el romboide con la entrada-salida, el rectángulo con el proceso y el rombo con la decisión. Esos son los 4 símbolos básicos, ya que para un diagrama de flujo existen otros símbolos más que indican muchas otras cosas. Para este inicio de clase y para esto solo nos vamos a enfocar en los 4 básicos. Entonces, esto ha sido todo por la clase de hoy. Muchas gracias.